tal, mi gente? Mi nombre es Omar Castellanos de Omaca Racing. Estamos aquí en la nueva serie Detrás de la Construcción, donde vamos a ver todas las incidencias y experiencias que tenemos que vivir nosotros los pilotos y cualquier equipo para armar un carro de drift y de automovilismo profesional. Para esto vamos a contar con nuestro chasista Eduardo Grau en su taller EGR Tech, donde vamos a ver todas las experiencias necesarias para armar nuestro chasis en rigidez, roll cage y todo lo necesario para nuestro carro profesional de drift 2019. Nuestra primera experiencia como equipo se remonta al 2014-2015 en la Serie Dominicana de Drift. Fue una experiencia mezclada entre un poquito de frustración, pero también mucho aprendizaje, porque de 4 eventos logramos participar en 1, 2, 1 y medio. Y todo esto fue porque después de tú prender el carro y poder llevar el carro donde tú lo quieres, pues comienzan a aparecer otros componentes ya de pista. Entonces todos estos componentes van saliendo en la marcha y cuando tú piensas que está listo, siempre aparece otro. Y eso definitivamente es lo que conforma el equipo, es lo que te da la experiencia, es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Otro componente que se agregó al momento que estábamos iniciando fue la incidencia del Club Dominicano de Drift en el tema de la seguridad. Todo lo que tenía que ver con butacas, cinturones, hands device, el casco, pues vamos a decir que fue complicando un poco la fórmula, pero de forma positiva, porque al final es para cuidar la vida de los pilotos y que esa experiencia de la que venimos hablando no se convierta en una frustración. Cualquiera puede tener un accidente, sobre todo cuando se está iniciando, no salimos mucho de la pista, si no tenemos un casco certificado, una piedra puede darnos, pueden pasar 1000 cosas. Ya para el 2015 teníamos el carro funcionando, el equipo mejor conformado y logramos ya una constancia en la participación. Recuerdo que nuestro primer tándem fue contra José Sobrino, que en paz descanse. Sobrino era una persona muy particular, tenía un entusiasmo siempre al 100%, su forma de manejar era bastante agresiva, él era una persona que en la pista, dentro de la pista y fuera, se transformaba, ¿no? Él me decía, Omaca, usted sabe que yo lo quiero mucho, pero yo lo voy a dar para allá, sálvese quien pueda. Entonces ustedes se imaginan nuestro humilde proyecto que vino de muchos regalos y muchos rebotes, cariñosamente el Drift Minion, contra José Sobrino, que ya tenía una trayectoria, un carro, primer carro V8, si no me equivoco, de la serie, un manejo muy agresivo, y ahí hicimos lo que pudimos. Cabe destacar que para ese entonces la Serie Dominicana de Drift no tenía categoría intermedia, por lo que una persona que se iniciaba directamente con los pros. Para nosotros fue un gran reto, pero también un gran orgullo hacerle competencia a un equipo como el de José Sobrino, que tenía un nivel de avance mucho mayor al de nosotros, y al nosotros verlo en competencias, aunque quizás un poco distanciado y con algunas diferencias de equipo y de carro, fue definitivamente un objetivo cumplido. Y de ahí en adelante, Omaca Racing se consideró como un equipo profesional de la Serie Dominicana de Drift. Ya para el 2016, habiendo tenido esa experiencia en el taller, llegando a la pista y nuestra primera competencia, pues lo que tocaba era mejorar el carro y el piloto. Ahí hicimos unos upgrades de suspensiones donde EGR Tech, Eduardo Grau nos ayudó bastante, también Claudio Fernández, cariñosamente Peluca, nos ayudó con la configuración de la computadora, nuestra Haltech en ese momento, Sprint 500. Hicimos el carro secuencial, hicimos mejoras del turbo gracias a Turbo by Garrett, hicimos algunas otras mejoras dentro del componente del motor gracias a Enyuku Racing, y ahí fuimos mejorando los pequeños componentes que necesitábamos para ser cada vez más competitivos.
Gracias a esas ayudas y a esas mejoras que hicimos en el carro, logramos nuestro primer podio. Run 4 2016 en diciembre. Lo recuerdo bastante bien porque la final fue contra nuestro amigo Juan Almonte, cariñosamente Juanchi, los 2 BM. Wow, qué experiencia. O sea, cuando nosotros estábamos en la final, estábamos celebrando. Juanchi podía hacer lo que él quería. Ahí yo me acuerdo que cuando logramos el podio, nuestro querido amigo Jonathan Castro, no sé de dónde sacó un botellón de agua y me dio una carrera por la pista entera. Y el equipo entero. Porque el proyecto de nosotros, mucha gente se sintió identificada de dónde nosotros venimos y hasta dónde llegamos. Y eso fue otro eslabón que logramos gracias definitivamente a la consistencia, persistencia, pero sobre todo al apoyo de nuestros patrocinadores y equipos. Ya en el 2017, donde nos dimos cuenta por las experiencias pasadas que no necesitábamos quizás los mejores componentes, pero sí consistencia, logramos la participación de otros patrocinadores como Kermax con su goma Yokohama y oficialmente ya Lubricantes Shell, que se agregó a la familia Omaca. Ahí el carro mejoró en muchos sentidos. Con Kermax logramos subir a goma 18, más humo, más fuerza, necesitamos más power también y tuvimos que reforzar el motor con el Yuku Racing, ahí nos ayudó GR Tech también. O sea, cuando nosotros le pusimos aros 18 al carro y más de 400 caballos, yo estaba como que en serio, yo sentía las cosas como en fast forward, como que todo iba mucho más rápido. Y la verdad es que ahí fue que se puso buena la cosa. Igualmente contamos con el apoyo de Loop Production, que nos acompañan también aquí en Detrás de la Construcción, quienes prepararon este resumen de lo que fue nuestro año 2017. Veamos. A partir de ese momento, cuando nosotros comenzamos a sentir lo que es la adrenalina del drift, que solamente te lo da cuando tú tienes los componentes, los patrocinadores y el equipo necesario, pues nosotros nos vimos en la necesidad, ¿por qué no? Y nos hemos caracterizado como equipo, de transmitir esa adrenalina hacia nuestros fans, hacia clientes, hacia otras personas que nos visitan en los Drift Day, que nos dan apoyo. E iniciamos con la experiencia de Drift Shell Helix. ¿Dónde me agarro, Marta? ¿Dónde puedo agarrar? Ustedes pueden ver el impacto que tiene esto en las personas, que hay gente que se quiere tirar del carro y no puede. O sea, hay gente que dice, pero ustedes tienen que estar como un poco locos para hacer eso. Y definitivamente el drift se caracteriza y da bastante adrenalina porque se sale de lo normal. Ya cuando estamos acostumbrados a manejar de forma recta y te ponen un carro con tantos caballos, tantos componentes, claro, con todos los equipos de seguridad, como siempre mencionamos, pero cuando el carro se pone de lado, como lo decimos cariñosamente, ahí es que se pone buena la cosa. Ya para el 2018, el equipo de Omaca Racing sufrió una de las mayores transformaciones que hemos tenido. Transformamos la imagen del Drift Minion a nuestro patrocinador oficial, Shell Helix. Es más, que mucha gente pensaba que habíamos cambiado el carro. Ustedes pensaban que habíamos cambiado el carro, pero no fue así. En el round 3 de este año logramos otro podium, logramos piloto destacado ya como piloto oficial de Lubricantes Shell, pero uno de los mayores logros que tuvimos fue
introducir al lubricante Shell dentro de la serie dominicana de Drift oficialmente. Esto permitió que no solamente el proyecto de Omaca Racing se viera beneficiado con este patrocinio, sino que toda la serie y a la vez todos sus pilotos, tanto pro como intermedios, pudieron participar en los diferentes eventos con el apoyo oficial de la marca y representar como país, como serie, una marca internacional como Lubricantes Shell. Bueno, y no se pierdan nuestro próximo episodio donde vamos a iniciar ya oficialmente a construir el Drift Minion 2.0. Ahí vamos a hablar con Eduardo Grau y EGR Tech, donde vamos a ver algunos consejos y consideraciones a tomar en cuenta para iniciar oficialmente la construcción de nuestro chasis 2019.